este es un caso particular, pero atención porque queremos tratar de entender si esto se puede replicar. Es un fallo de la Cámara Federal de Mendoza que declaró inconstitucional la fórmula de movilidad de Alberto Fernández, el reclamo de un jubilado que aseguró haber tenido pérdida con respecto a sus actualizaciones, porque justamente por lo menos un 50% de estos aumentos quedaron por debajo de la inflación. La Cámara Federal de Mendoza falló a favor de ese pedido. Entonces queremos tratar de entender si este es un caso que queda aislado o si otros jubilados se pueden sumar a estos reclamos. Para entender un poco más de qué se trata, vamos a conversar ya mismo con la doctora Florencia Marcarián, es abogado previsional. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. El placer es nuestro. La verdad que es muy interesante abordar este tema porque entiendo que muchos jubilados que han atravesado lo mismo en su sistema de pagos ven esto en un diario y dicen ¿por qué yo no reclamé? Para entender mejor, ¿esto es un caso aislado o todo el mundo puede reclamar? Pueden reclamar aquellos que estén en la misma situación que Cortés, que es el fallo de la Cámara Federal de Mendoza, que ordena reajustar los saberes conforme el índice de precios al consumidor desde el 2021, en vez de los aumentos que se estuvieron dando en ese tiempo, que fueron aumentos por decreto, tal como sucede hoy en día, pero esos aumentos se daban de manera discrecional, no teniendo en cuenta algún índice como se tiene hoy, que es el índice de precios al consumidor. Claro, porque esto cambia. Para informarle a la gente, doctora, esto cambia en realidad con la llegada del nuevo presidente, donde finalmente se da este decreto que el aumento va a ser de la mano del número de la inflación. Entonces, del 2021 hasta esa parte, que sería diciembre-enero del 2024, hay un montón de gente entonces que puede reclamar. Hay muchísima gente que va a estar en condiciones de reclamar. Más que nada porque hay que recordar que antes del 2021, en el 2020, se dio la pandemia. Sí. Se suspende la fórmula de movilidad vigente, que era una fórmula de movilidad establecida por ley, y se comenzaron a dar estos decretos que otorgaban los aumentos de manera discrecional, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que en el tiempo, con el diario del lunes, se verifica que esos aumentos discrecionales que se fueron dando por decreto fueron por debajo de la inflación, lo que resultó en una pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los jubilados, ¿no? La mayoría se encuentra en esa situación. Y si bien, la Cámara convalida, ¿no?, que esto se haya suspendido en ese tiempo, en el 2020, que fue crítico, pero lo que no se acepta es que sus efectos hayan perdurado en el tiempo, porque luego en el 2021 se retoma, pero teniendo en cuenta los aumentos que se habían dado en base a los decretos y no conforme la ley que estaba vigente, que hubiese sido mucho mejor. Con el tiempo se entendió, ¿no?, que más allá de que si podía funcionar o no mejor una fórmula o la otra, tenían un mejor aumento con esa fórmula. Más allá de que, teniendo en cuenta la inflación, también perdieron contra la inflación. Si bien se iba recuperando, se ha escuchado, ¿no?, en ese tiempo, que iban recuperando la jubilación, el poder adquisitivo. Bueno, la realidad es que perdieron, y este es un fallo que da esperanza a los jubilados y a los pensionados también para poder recuperar todo aquello que perdieron, y además de reajustar el haber, hay que recordar que existe el retroactivo que... ¿Y cómo se le va a pagar a este hombre, a Cortés? ¿Cómo se le va a pagar esta compensación? Hay que hacer el cálculo de lo que hubiera correspondido cobrar conforme el índice de precios al consumidor. Haciendo un análisis, por supuesto, con la información que brinda el INDEC, teniendo en cuenta esa inflación y lo que fue cobrando, ¿no? Todo lo que cobró... la diferencia entre el índice de inflación y lo que cobró, todo eso va a hacer que tenga un mejor haber. Entiendo. Corresponde a todos los jubilados que la han luchado tanto, que la vienen luchando toda la vida, pero más que nada en ese tiempo, ¿no? Que hoy quizás parece lejos en el tiempo,
todos hemos vuelto a la normalidad, Sí. pero Sí, y siguen cobrando muchísimo. Jubilaciones injustas también. Todos sabemos lo que le cuesta a un jubilado en la Argentina. Doctora, sé que tiene otro compromiso, pero le quiero agradecer esta conversación porque fue muy clara. También le da la esperanza y la información a quien está en casa y está escuchando esta decisión del fallo de Mendoza, y tal vez empezar a consultar si en su caso particular pueden hacer exactamente lo mismo. Así que estimo que en las próximas horas va a tener muchísimo trabajo. Doctora, le agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde. Buenas tardes. Bueno, muy claro entonces, si tenés alguna duda, si vos pensás que entre el 2021 y principio del 2024 también podrés haber sido perjudicado por esta fórmula, desde ya comunícate con un abogado previsional que te va a, sin duda, analizar tu caso y ver si también se puede reclamar, porque de alguna manera este caso que es particular llega para dar un poco de esperanza y de luz para poder cobrar eso que durante casi 3 años fueron pérdidas en tus ingresos. Gracias, Mechi. Gracias.